Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Hermanos, hoy que celebramos la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo, nos recuerda la palabra, la misión para la cual fueron elegidos estos hombres que después de haber dejado todo, se entregaron por completo a la causa de la predicación del Evangelio, es decir, al discipulado completo para dar a conocer a Jesús. San Mateo es uno de estos 12 apóstoles que es el autor del primero de los evangelios. Esta ha sido la tradición constante de la Iglesia y está confirmada por el mismo Evangelio. Era hijo de Alfeo, fue llamado para ser apóstol mientras estaba sentado en un lugar que cobraba los impuestos en Cafarnaúm. Era recaudador de impuestos de la corona o del emperador romano. Solo esto lo hacía sumamente despreciable para los miembros de su pueblo. Además, pone en evidencia también el pecado de la ambición y de la codicia en ese oficio en que robaban y se beneficiaban para su provecho personal. Antes de su conversión, este hombre había sido publicano, lo que significa un pecador público. Se le identifica como Leví, mencionado por Marcos y Lucas. Pongamos los ojos y la atención un poco en la escena de la vocación de Mateo. Hay aquí, después que Jesús lo invita y le dice: sígueme, dos actitudes que no podemos dejar pasar por alto. La primera de ellas es: se levantó, y la segunda, lo siguió. ¿Qué significan estas acciones? Las mismas que todos los que queremos decirle sí a Jesús tenemos que realizar.
tenemos que recorrer. Efectivamente, cuando Jesús nos llama, nos levanta, exige que dejemos aquella postración en la que nos encontramos sumidos en una situación de pecado. En el caso de Mateo, estaba atado a aquella actividad de ser cobrador de impuestos, lo cual evidencia su apego a las riquezas, al dinero. Se levantó, es decir, se despegó, se separó de aquella postración en la que se encontraba y luego lo siguió. Esta actitud es la que también todos los que decimos ser de Cristo debemos repetir cada día y cada instante de la vida. Seguirlo quiere decir soltar las amarras, tener que romper cadenas que nos pretenden atar e impedir para que vayamos en pos de Jesús. Hay en el camino distintas tentaciones que nos distraen y que pretenden que nos desenfoquemos de esta actividad primordial de todos los días y que tiene que ser perseverante. Seguirlo en todos los momentos y en todas las circunstancias de la vida. Hay también en este escenario de la vocación de Mateo una actitud hostil de quienes se creían santos y perfectos, como son los religiosos fariseos judíos. Estos, que observaban a Jesús para tener de qué acusarlo, preguntaron: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y la respuesta de Jesús no se hace esperar y nos invita para que nos descubramos enfermos y por lo tanto necesitados del médico, que es nuestro Señor Jesucristo. También se nos invita a que nos descubramos pecadores, porque justamente para los pecadores es que el Padre Celestial donó, entregó, nos regaló a su único Hijo. Sí, así también los que somos de Cristo hemos sido destinados, como lo fue Mateo y los apóstoles, para llevar la misión del Evangelio a todos los lugares y ambientes donde se nos mande o donde la providencia nos coloque. Por lo tanto, la misión de la Iglesia es la de sacar del error, de la confusión y de la ignorancia religiosa a aquellos que creyendo estar en la verdad, están lejos de Jesucristo. Con esto afirmo lo que la Iglesia bimilenariamente nos ha enseñado. Solo Jesucristo es el único Señor y Salvador. No hay salvación en otra religión o en otro credo. Por lo tanto, no todas las religiones nos llevan al verdadero y único Dios. No todas las religiones nos llevan al cielo. La única que nos salva es la religión santa católica que Cristo fundó y que a través de los apóstoles diseminó y mandó al mundo entero para que el que se convierta se bautice, cambiando la vida del pecado y del error, pueda alcanzar, por la divina misericordia, el perdón de los pecados y la salvación eterna. Sí, Cristo nos vino a llamar a todos,
pero nos viene a invitar para que dejemos las tinieblas de la equivocación, de la mentira y del error. No es posible que quienes hemos sido destinados para llevar luz, nos convirtamos en oscuridad y en tinieblas, para hacernos con aquel argumento de querer también sumirnos o compenetrarnos con las situaciones y culturas con que nos topamos en la vida, para hacernos una sola cosa con ellos. No, en aspecto religioso no podemos ni debemos hacernos una sola cosa con los que están en el error y con el paganismo. ¿Existen hoy actitudes y creencias paganas? Claro que las hay. El budismo, el islam y todas aquellas religiones que no reconocen a Cristo como el único camino de salvación, como el verdadero hombre Dios que se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre para darnos a nosotros el perdón de los pecados y la salvación eterna. No hay otro que pueda salvar, sino solamente esta religión católica. Por eso se enseñaba antes y es válido hoy: extra ecclesia nulla salus. Ojalá, hermanos, que celebrando nosotros la misión de los apóstoles, la asignación y la vocación a la que estos fueron destinados por Jesucristo, recordemos su valentía con la que ellos profesaron, entregaron su vida, derramando su sangre para el perdón de los pecados, para la conversión de los pecadores, enseñándoles la verdadera fe que les ilumina, que solo Jesucristo es el único Señor y Salvador. Este día del evangelista y apóstol San Mateo, recordemos esta vocación a la que se nos ha llamado. Es la de predicar e iluminar y dar sabor a todas aquellas personas, aquellos pueblos que no conocen la verdad del Evangelio de Jesucristo. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús, y esto lo han entendido luminosamente en primer lugar los apóstoles. Así fue que su Evangelio respondió a aquella pregunta hecha por los discípulos de Juan: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Si el verdadero predicador, sacerdote, obispo, papa, misionero, catequista, predica a Jesucristo íntegramente, valientemente, va a esforzarse a través de la comunicación de su palabra, de su manera de vida en coherencia con la palabra, para que allí donde se le envíe, contagie de la verdadera fe católica a aquellos a quienes se nos ha enviado a salvarlos, a sacarlos del error, de la oscuridad y del paganismo. Que sea pues esta la misión que nunca olvidemos ni traicionemos, porque por mucho que querramos promover hoy actitudes ecuménicas, hay enseñanzas innegociables que no se pueden ceder. Por lo tanto, no podemos aplicar aquel axioma que dice que todos los caminos de este mundo llevan a Roma. No se puede aplicar diciendo que todas las religiones nos llevan al verdadero y único Dios. Que la Virgen Nuestra Señora, que nos dio a Jesús, el hombre Dios, el único Redentor, nos ayude
ruegue por nosotros, para que los que somos los primeros responsables de explicar con entera luminosidad este asunto, lo hagamos, lo perseveremos y lo mantengamos, como lo hicieron los apóstoles y los innumerables mártires, si es posible, derramando la sangre por este evangelio que es el único que conduce a la salvación. Amén.